En el silencio de una habitación, a solas con un diagnóstico que resuena como un eco de finalidad, el corazón humano busca un ancla. Las palabras de los hombres, escritas en informes y pronunciadas con gravedad, a menudo erigen muros que parecen insuperables, sentencias que declaran el fin de un camino. Pero existe una quietud más profunda, un lugar en el espíritu donde otra voz puede ser escuchada. Te invitamos a entrar en ese santuario interior, a dejar atrás el ruido de la incertidumbre y el temor, para considerar una pregunta fundamental. ¿Y si el veredicto de la tierra no tuviera la jurisdicción final sobre tu vida? ¿Y si existiera un tribunal superior, una corte celestial donde un decreto de vida ya emitido a tu favor espera ser reclamado? Este es el momento de apelar, de elevar la mirada más allá de lo visible y prepararse para litigar por la verdad que prevalece sobre los hechos. Lo que estás a punto de emprender no es un simple ejercicio de pensamiento positivo ni una súplica desesperada lanzada al vacío. Es la activación de un protocolo divino, una llave espiritual diseñada para abrir las puertas del tribunal del cielo y presentar tu caso ante el juez justo. A lo largo de los próximos momentos, desvelaremos los principios de una jornada profética que tiene el poder de superponer la realidad de la eternidad sobre las circunstancias del tiempo. Prepárate para recibir no solo consuelo, sino una estrategia. No solo esperanza, sino autoridad. La oración que se elevará no será un ruego, sino la ejecución de una sentencia ya ganada en la cruz. Un acto legal que trae a la manifestación física la sanidad que ya te pertenece por derecho divino. A continuación, se presenta la oración completa, la llave espiritual que se activará durante los próximos 11 días. No es un simple conjunto de palabras, sino una declaración legal ante el tribunal del cielo. Se recomienda que esta oración sea leída en voz alta, con un espíritu de autoridad y una fe inquebrantable, no como quien pide, sino como quien ejecuta una sentencia ya dictada a su favor. Cada palabra ha sido cuidadosamente escogida para alinear el espíritu, el alma y el cuerpo con la verdad eterna de Dios, desmantelando la estructura legal del diagnóstico terrenal y estableciendo la jurisdicción inmutable del reino de los cielos sobre la vida del creyente. Es el momento de tomar el mazo del juez celestial y golpear la mesa del universo, declarando que el caso está cerrado y la victoria ha sido asegurada. Padre celestial, juez justo de toda la creación, me presento hoy ante tu augusto tribunal. No vengo como un mendigo, sino como un hijo coheredero con Cristo, revestido de su justicia. Vengo a través del velo rasgado por la sangre del Cordero, con la confianza y la autoridad que me has conferido. Apelo a tu Corte Suprema, el único tribunal cuya sentencia es definitiva y eterna. Presento mi caso no basado en mis méritos, sino en la obra consumada de tu Hijo en la cruz del Calvario. Silencio toda voz de acusación, todo susurro de miedo y toda sentencia pronunciada por el hombre, y elijo escuchar únicamente el veredicto que emana de tu trono de gracia. En este tribunal celestial presento el informe médico, el diagnóstico terrenal no como una verdad, sino como la evidencia de una mentira que ha intentado establecer una fortaleza ilegal en mi cuerpo. Renuncio a este veredicto en el nombre de Jesús. Lo declaro nulo, sin valor y sin poder legal sobre mí. Rechazo su autoridad, sus plazos y sus consecuencias. Por la autoridad que me ha sido dada en Cristo, cancelo la asignación de cada espíritu de enfermedad, dolencia, debilidad y muerte asociado con este diagnóstico. Declaro que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Como evidencia irrefutable a mi favor, presento la sangre de Jesucristo, que habla mejores cosas que la sangre de Abel. Su sangre clama justicia, redención y sanidad sobre mi vida. Presento también tu palabra escrita, el libro de la ley de tu reino. Cito Isaías 53:5, que declara que por sus llagas fui yo curado. Cito 1 Pedro 2:24, que ratifica que por su herida he sido sanado. Cito Jeremías 30:17, donde prometes restaurar mi salud y sanar mis heridas. Estas no son meras promesas, son cláusulas de un pacto eterno, sellado con la sangre de tu Hijo, y sobre estas verdades fundo mi apelación. Por lo tanto, juez justo,
Solicito que se ejecute el decreto celestial que ya ha sido emitido a mi favor. El decreto de vida, salud y plenitud comprado para mí en la cruz. Decreto que anula y reemplaza toda sentencia de la tierra. Pido que la realidad de mi sanidad, que ya está completa en el plano espiritual, se manifieste ahora en mi realidad física. Que el martillo de tu justicia caiga y declare que el caso está cerrado. Que la enfermedad es una intrusa ilegal y debe desalojar mi cuerpo inmediatamente. Que mi sanidad no es una posibilidad futura, sino una realidad presente. Ahora me dirijo a mi cuerpo. Cuerpo, te hablo en el nombre de Jesús. Te ordeno que te alinees con la palabra de Dios. Cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema de mi cuerpo escucha la voz de tu Creador. Te prohíbo que respondas al diagnóstico del hombre y te ordeno que respondas al decreto de Dios. Declaro que el ADN de la palabra de Dios reescribe mi código genético. Comando a todo desorden que se someta al orden divino. Ordeno a todo dolor que cese, a toda inflamación que desaparezca, a toda célula maligna que muera y sea expulsada, y a todo órgano que funcione en la perfección para la cual fue creado. Sello esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro que lo que ha sido atado en la tierra ha sido atado en el cielo, y lo que ha sido desatado en la tierra ha sido desatado en el cielo. Cierro la puerta a toda duda, a todo temor y a toda incredulidad. Me rodeo con el muro de fuego del Espíritu Santo. Echo fuera toda represalia del enemigo y declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Entro en el reposo de Dios, sabiendo que la obra está hecha. Te doy gracias, Padre, porque eres un juez justo y has fallado a mi favor. Te agradezco porque la sanidad fluye en mi cuerpo como un río. Recibo mi milagro no por vista, sino por fe. Mi espíritu se regocija, mi alma te bendice y mi cuerpo manifiesta tu gloria. A partir de este momento, camino en la plenitud de mi sanidad, dando testimonio de tu poder y tu fidelidad. Toda la gloria, la honra y el poder te pertenecen a ti, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. La oración que se ha presentado no es una invención moderna ni una fórmula mística creada por el hombre. Su origen se encuentra en el corazón mismo de las Escrituras, en un entendimiento profundo de la justicia divina y la estructura gubernamental del cielo. Desde los albores de la revelación, Dios se ha presentado no solo como un Padre amoroso, sino también como un juez justo que preside sobre toda la creación. El patriarca Job, en medio de su incomprensible sufrimiento, anhelaba este acceso legal cuando clamaba: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Esta oración es la respuesta a ese anhelo ancestral, un protocolo divino que nos permite entrar con confianza al salón del trono, que es también el tribunal supremo del universo, y presentar nuestro caso no con desesperación, sino con la certeza de un veredicto favorable ya establecido. El poder de esta apelación celestial se magnifica exponencialmente bajo el nuevo pacto, gracias a la obra mediadora de Jesucristo. Mientras que los santos del Antiguo Testamento veían el tribunal de Dios a la distancia, a nosotros se nos ha otorgado un acceso directo y sin precedentes. El autor de Hebreos lo describe con una claridad asombrosa, afirmando que no nos hemos acercado a un monte que se podía palpar y que ardía en fuego, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a Dios el juez de todos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto. Jesús no es solo nuestro Salvador, es nuestro abogado defensor, nuestro sumo sacerdote, que intercede perpetuamente por nosotros ante el Padre. Por lo tanto, esta oración no es un intento de forzar la entrada a un lugar prohibido, sino la activación de nuestro derecho legal como hijos de Dios para acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Dentro de cualquier sistema judicial, un caso se gana o se pierde en base a la evidencia presentada. En el tribunal del cielo, la evidencia que presentamos es la más poderosa e irrefutable del universo, la sangre de Jesucristo. La Escritura declara que su sangre habla mejores cosas que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba desde la tierra por venganza y justicia punitiva,
La sangre de Cristo, rociada sobre el propiciatorio celestial, clama incesantemente por misericordia, redención, perdón y sanidad. Al invocar su sangre en nuestra oración, no estamos simplemente recordando un evento histórico. Estamos presentando la prueba legal definitiva que cancela toda acusación del enemigo, anula toda sentencia de enfermedad y silencia toda condena que se levante contra nosotros. Es el recibo pagado en su totalidad por nuestra sanidad, y ante esta evidencia, ninguna fuerza del infierno tiene argumento válido. Además de la evidencia, todo tribunal se rige por un código de leyes. Nuestra apelación no se basa en deseos subjetivos o en emociones fluctuantes, sino en la ley inmutable del reino de Dios, su palabra escrita. Cuando citamos pasajes como Isaías 53:5, que afirma que por sus llagas fuimos nosotros curados, o 1 Pedro 2:24, que lo ratifica en tiempo pasado, no estamos recitando meras afirmaciones positivas, estamos presentando estatutos legales, cláusulas de un pacto eterno sellado con sangre. Estamos actuando como abogados expertos que le recuerdan respetuosamente al juez justo sus propias leyes y decretos. Dios está obligado por su propia naturaleza a honrar su palabra. Por lo tanto, la oración se convierte en una declaración legal que exige el cumplimiento de las promesas del pacto, demostrando que la sanidad no es una opción, sino una obligación contractual por parte de un Dios fiel. Esta comprensión del contexto legal del cielo transforma radicalmente la naturaleza de nuestra oración. Deja de ser una súplica pasiva y se convierte en un acto de autoridad. Jesús otorgó a sus discípulos las llaves del reino, declarando: «Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Esta oración es el ejercicio de esa autoridad delegada. Al declarar nulo el diagnóstico terrenal, estamos actuando como oficiales de la corte celestial, ejecutando en la dimensión terrenal una sentencia que ya ha sido dictada en la eternidad. No estamos pidiendo que la enfermedad se vaya, le estamos ordenando que se vaya, basándonos en el desalojo legal ya firmado por el juez supremo. Es un cambio de mentalidad de mendigo a heredero, de víctima a vencedor. El marco temporal de 11 días para este proceso no es arbitrario ni supersticioso, sino profundamente profético. Bíblicamente, el número 11 a menudo aparece en contextos de desorden, transición e imperfección, justo antes de que se establezca un nuevo orden divino. Por ejemplo, había 11 discípulos después de la traición de Judas y antes de la restauración del número apostólico a 12. Este viaje de oración de 11 días es, por tanto, un acto intencional de caminar a través del desorden de la enfermedad, desmantelando su estructura día a día, con la expectativa de que al final de este periodo de transición, el orden perfecto y el gobierno de Dios se establecerán plenamente en el cuerpo. Es una guerra espiritual estratégica que confronta la ilegalidad de la aflicción para imponer la legalidad de la salud divina. Esta jornada profética también evoca el principio de la hora undécima, extraído de la parábola de Jesús sobre los obreros de la viña. La hora undécima representa ese momento crítico, aparentemente tardío, en el que la gracia de Dios interviene de manera soberana y sorprendente para cambiar por completo el resultado. Perseverar en esta oración durante 11 días es un acto de fe que nos posiciona para recibir esa intervención de la gracia en la hora undécima. Es una declaración de que, sin importar cuánto tiempo haya persistido la enfermedad o cuán sombrío parezca el pronóstico, creemos en un Dios que puede revertir cualquier situación en el último momento, manifestando su gloria de una manera que deja a la lógica humana sin palabras y demuestra que su poder trasciende el tiempo y las circunstancias. En última instancia, el inmenso poder espiritual de esta oración no reside en una sola de sus partes, sino en la sinergia de todos estos principios bíblicos trabajando en conjunto. Es la confluencia de nuestro acceso legal al juez justo, la intercesión continua de nuestro abogado celestial, la evidencia irrefutable de la sangre redentora, la autoridad inquebrantable de la palabra escrita y el ejercicio de nuestra autoridad delegada como hijos del Rey. Todo esto, canalizado a través de un acto de fe profético y persistente, crea una presión espiritual irresistible en el reino invisible.
No se trata de cambiar la mente de Dios, pues Él ya ha decretado nuestra vida y salud. Se trata de cambiar nuestra realidad terrenal para que se alinee por completo con la verdad ya consumada en el cielo. Existe una llave espiritual, un principio oculto, que a menudo se pierde en el fragor de la súplica desesperada, pero que es fundamental para activar el poder del tribunal celestial. Esta llave no es una fórmula secreta, ni una secuencia de palabras mágicas, sino una profunda comprensión de la naturaleza de la oración en el nuevo pacto. No se trata de persuadir a un Dios reticente o de cambiar su voluntad. Se trata de alinear la realidad terrenal con la voluntad de Dios que ya ha sido establecida, decretada y consumada en la eternidad. La oración que se eleva durante estos 11 días no es una petición, sino una ejecución. Es el acto de un heredero que, conociendo los términos del testamento de su padre, se presenta ante el juez para solicitar la administración y la entrega de lo que ya le pertenece por derecho de herencia. El secreto reside en el cambio de una mentalidad de necesidad a una de autoridad. Para Dios, la sanidad del creyente no es un evento futuro contingente a la intensidad de su ruego, sino una verdad legal y consumada, sellada en el pasado por la obra de Cristo en la cruz. La jornada de 11 días es, por lo tanto, un proceso legal y espiritual diseñado para traer esa verdad eterna del reino invisible a la manifestación tangible en el cuerpo físico. Es un acto deliberado de reescribir la narrativa de la enfermedad con la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que el ADN del cielo recalibre y reemplace el código de la dolencia terrenal. No se está pidiendo un milagro desde cero, se está implementando y haciendo cumplir el milagro que ya fue otorgado hace 2000 años. El marco temporal de 11 días es en sí mismo una parte crucial de esta llave profética, un misterio de transición divina que desmantela la estructura de la enfermedad. En la numerología bíblica, el número 11 aparece a menudo como un símbolo de desorden, de imperfección y del estado que precede a un cambio de gobierno divino. Había 11 discípulos después de la traición de Judas, un cuerpo apostólico incompleto, en desorden, justo antes de que el orden fuera restaurado con la elección de Matías para completar el número 12. Embarcarse en esta jornada de 11 días es, por tanto, un acto profético de guerra espiritual. Es caminar intencionadamente a través del desorden de la enfermedad, día a día, con la fe y la autoridad de que al final de este periodo de transición, el orden perfecto y el gobierno de Dios serán plenamente establecidos en el cuerpo. Este principio se ve reforzado por el concepto de la hora undécima, extraído de la parábola de Jesús en Mateo 20. La hora undécima es ese momento crítico, aparentemente tardío a los ojos humanos, donde la gracia soberana de Dios interviene de una manera tan inesperada y poderosa que redefine por completo el resultado final. Perseverar en esta oración durante 11 días es un acto de fe que posiciona al creyente para esa intervención divina. Es una declaración de que no importa cuánto tiempo haya persistido la dolencia, ni cuán final parezca el diagnóstico, se confía en un Dios que se especializa en llegar en la hora undécima para manifestar su gloria, de una forma que silencia toda lógica y demuestra que su poder trasciende los plazos de la tierra. La progresión del milagro a lo largo de esta jornada sigue un patrón divino y predecible. Hacia el tercer día se activa un principio de resurrección, así como Cristo se levantó de la tumba al tercer día, venciendo el poder de la muerte. Así también el espíritu de muerte, desesperanza y temor que acompaña a todo diagnóstico grave comienza a ser quebrantado. Puede que los síntomas físicos aún no hayan cambiado, pero se produce una transformación interna radical. Una paz que sobrepasa todo entendimiento inunda el alma, y una fe sobrenatural, una certeza inquebrantable en la victoria final, echa raíces en el espíritu. La batalla interior, que es la más crucial, comienza a ganarse de manera decisiva. Al llegar al séptimo día, se establece un sello de perfección divina. El número 7 en las Escrituras representa la plenitud, la perfección y el reposo de Dios después de completar su obra. En este punto de la jornada, la mente del creyente deja de luchar contra la duda y la ansiedad. Se entra en el reposo de Dios del que habla el libro de Hebreos, un estado de confianza absoluta,
en que la obra en el plano espiritual está terminada. La sanidad ya no se ve como una lucha, sino como una realidad consumada. En el tribunal del cielo, el caso ha sido cerrado y la sentencia de sanidad ha sido sellada, y el espíritu del creyente comienza a vivir desde esa certeza, independientemente de la evidencia de los sentidos. El día 11 marca el clímax de esta transición profética, el punto de manifestación de la gloria. Habiendo pasado por la resurrección de la esperanza y el reposo de la fe, se llega al momento en que el orden celestial de Dios invade y desaloja por completo el desorden terrenal de la enfermedad. Es el punto de inflexión, donde lo invisible se hace visible, donde la sanidad que fue sellada en el espíritu se manifiesta plenamente en el cuerpo. Es la culminación de un proceso legal y espiritual donde el decreto del cielo se ejecuta en la tierra con poder irrefutable. La transición se completa, el gobierno de Dios se establece y el milagro irrumpe en la realidad física como testimonio del poder de un juez justo y un redentor fiel. Por lo tanto, la llave oculta no es un único componente, sino la sinergia de estos principios divinos operando en conjunto. Es la combinación de ejercer la autoridad delegada, comprender la naturaleza consumada de la sanidad, comprometerse con un proceso profético de transición y avanzar a través de etapas definidas de fe y manifestación. Esta jornada de 11 días transforma la oración de una súplica incierta en una aplicación estratégica de la ley celestial. No se trata de convencer a Dios, sino de estar de acuerdo con Él y hacer cumplir su veredicto en la tierra, desmantelando la mentira de la enfermedad con la verdad irrefutable de su palabra y su obra terminada. La implementación de este protocolo celestial requiere una disciplina y una intencionalidad que trascienden el mero acto de recitar palabras. Es un compromiso diario, una inmersión total en una realidad superior que debe ser cultivada con esmero y protegida con celo. Durante los próximos 11 días, cada momento de oración se convertirá en una sesión en el tribunal del cielo, donde la presencia del creyente no es la de un espectador, sino la de un ejecutor de la sentencia divina. La constancia no es una sugerencia, sino un componente esencial del proceso, pues cada día consecutivo de oración es como un golpe del martillo del juez que debilita la estructura de la mentira de la enfermedad hasta su colapso final. Esta práctica no es una carga, sino el privilegio de administrar la justicia del reino en la propia vida. Se recomienda establecer un momento sagrado cada día, un encuentro divino que no pueda ser interrumpido ni pospuesto. La madrugada, antes de que el mundo despierte con sus demandas y distracciones, es a menudo el tiempo más propicio. En la quietud del alba, el espíritu está más receptivo y la conexión con el trono de la gracia es más clara. Seguir el ejemplo de los patriarcas y del mismo Jesús, que se levantaban de mañana para buscar el rostro del Padre, consagra el día desde su inicio y establece la jurisdicción del cielo sobre las horas que seguirán. Si la madrugada no es viable, lo fundamental es elegir una hora fija y respetarla con la solemnidad de una cita con el Rey del Universo, demostrando que este asunto tiene la máxima prioridad. Antes de pronunciar una sola palabra de la oración, es vital preparar tanto el entorno como el corazón. Se debe buscar un lugar de soledad, un santuario personal donde no haya interrupciones. Los dispositivos electrónicos deben ser silenciados y apartados, creando un vacío que solo la presencia de Dios pueda llenar. Este acto físico de desconexión del mundo es un símbolo de la desconexión espiritual de su veredicto. Una vez en ese espacio consagrado, se debe tomar un momento para aquietar el alma, quizás con una suave adoración o simplemente en silencio, reconociendo la santidad del tribunal al que se está a punto de entrar y sintonizando el espíritu con la frecuencia del cielo. La postura física, aunque secundaria a la actitud del corazón, es una poderosa herramienta para alinear el cuerpo con la convicción del espíritu. No se trata de una regla rígida, sino de una expresión externa de una verdad interna. Se puede optar por estar de pie, como un heraldo que proclama un decreto real, con la cabeza erguida y la espalda recta, manifestando la autoridad que ha sido conferida en Cristo. Alternativamente, arrodillarse no como un mendigo,
sino como un hijo reverente ante el juez justo, reconociendo su soberanía antes de ejecutar su sentencia. Lo crucial es que la postura refleje la fe, ya sea una de autoridad militante o de confianza reverente en el poder del tribunal. La oración debe ser declarada en voz alta. Este no es un detalle menor. Es un principio espiritual fundamental. La fe viene por el oír, y esto incluye el oír la propia voz declarando la palabra de Dios. Un pensamiento es una oración en el plano espiritual, pero una palabra hablada es una fuerza que se libera en la dimensión física. Al verbalizar el decreto, se está sirviendo una orden de desalojo audible a la enfermedad y se está notificando a toda potestad en los reinos espirituales que la sentencia del cielo se está ejecutando en la tierra. Es el sonido de la autoridad del reino manifestándose a través de los labios de un heredero. El núcleo de la práctica diaria es la lectura consciente y ferviente de la oración de apelación celestial que se ha presentado. No debe ser una recitación mecánica, sino una apropiación profunda de cada cláusula legal. Cada frase debe ser meditada y sentida, permitiendo que la verdad de cada declaración resuene en el espíritu y desmantele las mentiras arraigadas en el alma. Es el acto de leer el testamento, no como un documento ajeno, sino como la herencia personal, reclamando cada beneficio, cada promesa y cada derecho comprado por la sangre del Cordero. El corazón debe firmar con un amén de convicción inquebrantable cada una de las verdades expuestas ante el trono. Después de completar la oración principal, el tiempo de comunión no tiene por qué terminar. Este es el momento de personalizar la guerra espiritual. Se debe hablar directamente al cuerpo, nombrando la condición específica y ordenándole, en el nombre de Jesús, que se someta al decreto de sanidad. Se pueden declarar otras escrituras que el Espíritu Santo traiga a la mente, usándolas como espadas afiladas contra síntomas específicos. Este es un tiempo para que el creyente actúe como el oficial de la corte que implementa la orden del juez, recorriendo cada área afectada y estableciendo la ley del espíritu de vida. La batalla por la manifestación de la sanidad no se limita a esos minutos de oración. Continúa durante todo el día en el campo de batalla de la mente. Cada vez que un síntoma se intensifique, que un pensamiento de duda surja o que una palabra negativa sea escuchada, debe ser inmediatamente confrontada y silenciada con la verdad del veredicto celestial. La respuesta interna debe ser constante. El caso está cerrado, la sanidad es mía. Esto implica una vigilancia constante para no permitir que ninguna evidencia contraria, presentada por los sentidos, socave la fe en la sentencia ya dictada por el juez supremo. Se vive desde la conclusión del juicio, no desde el proceso. Cada sesión de oración, sin excepción, debe concluir con un acto de gratitud exuberante. La gratitud es el lenguaje de la fe consumada. Agradecer a Dios por la sanidad antes de ver su manifestación completa es la declaración más alta de confianza en su fidelidad y en la integridad de su corte. Dar gracias al Padre, al juez justo por haber fallado a favor del creyente, sella la oración en un ambiente de victoria y cierra la puerta a la ansiedad y la súplica. Es moverse del rol de litigante al de beneficiario, celebrando el resultado antes de que sea visible al ojo natural. Este ritual diario, practicado con fervor y precisión durante 11 días consecutivos, construye un impulso espiritual imparable. Cada día añade peso a la ejecución de la sentencia celestial en la tierra. No es un intento de persuadir a Dios, sino un proceso de alinear la realidad física con la verdad espiritual ya establecida. Es una disciplina que transforma al creyente, fortaleciendo su fe y renovando su mente, hasta que el cuerpo no tenga más opción que obedecer el decreto de su Creador. Se debe comenzar esta jornada no con esperanza, sino con la certeza de un vencedor que simplemente está tomando posesión de un territorio que ya le ha sido legalmente otorgado. El viaje profético de 11 días no es un acto singular y monolítico, sino una progresión divina, una escalada espiritual en la que cada día se construye sobre la victoria del anterior. No es un interruptor que se pulsa una sola vez, sino un proceso de desmantelamiento de una fortaleza enemiga ladrillo a ladrillo y la edificación simultánea de un templo para la gloria de Dios en el cuerpo. Cada amanecer
marca una nueva fase en la ejecución de la sentencia celestial, un avance estratégico en el campo de batalla donde la realidad del cielo invade y reconquista el territorio terrenal. La perseverancia a través de estas etapas no es meramente una prueba de resistencia, sino el método divinamente ordenado para alinear por completo cada fibra del ser con la verdad ya consumada de la sanidad. Los primeros 2 días de este protocolo sagrado constituyen la fase fundamental de la separación y la consagración. En el día 1, el creyente traza una línea de demarcación en el espíritu. Es el acto consciente y deliberado de desconectarse del torrente de voces terrenales. El diagnóstico, las estadísticas, los susurros del miedo y sintonizar exclusivamente con la frecuencia del tribunal celestial. El día 2 consolida esta decisión, estableciendo el nuevo precedente. La inercia de la incredulidad y la costumbre de la preocupación son confrontadas y quebrantadas por la disciplina de la oración declarativa. Estos días iniciales son como la preparación del terreno. Se arrancan las malas hierbas de la duda y se ara la tierra del corazón para que la semilla de la palabra pueda ser plantada en un suelo receptivo y puro. Al llegar el tercer día, se produce un punto de inflexión espiritual de inmensa magnitud, la resurrección de la esperanza. De la misma manera que Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día, declarando la victoria final sobre la ley del pecado y de la muerte, así también en este día, el espíritu de muerte, desesperanza y resignación que se había adherido al alma a causa del diagnóstico, es quebrantado de manera decisiva. Aunque los síntomas físicos puedan seguir presentes, una paz sobrenatural que desafía toda lógica comienza a inundar el ser interior. Una certeza inquebrantable, una fe que no se basa en la evidencia de los sentidos, sino en la integridad del juez, germina y echa raíces profundas en el espíritu. La batalla más crucial, la que se libra en la arena del alma, comienza a ganarse. Esta resurrección de la esperanza no es un mero optimismo psicológico ni un ejercicio de pensamiento positivo. Es la manifestación tangible del Espíritu Santo, testificando al espíritu del creyente sobre la verdad de su herencia en Cristo. Es el momento en que el espíritu, fortalecido por la palabra y la comunión, asume su lugar de autoridad sobre las emociones fluctuantes del alma y las sensaciones del cuerpo. El veredicto favorable emitido en el tribunal del cielo comienza a tener su primer efecto palpable, no necesariamente en la carne, sino en el núcleo del ser, infundiendo una confianza divina que se convierte en el ancla firme en medio de cualquier tormenta sintomática. Los días cuarto, quinto y sexto marcan el período de la perseverancia militante, una fase de consolidación y prueba. Tras el avance espiritual del tercer día, el enemigo a menudo intenta una contraofensiva, intensificando los síntomas o sembrando pensamientos de duda para intentar invalidar la paz recién encontrada. Es durante estos días que la fe, nacida de la revelación, se forja en una convicción inquebrantable a través de la resistencia. Cada declaración de la oración se convierte en un acto de guerra, manteniendo la posición ganada y negándose a ceder terreno. Es el tiempo de permanecer firme, con la armadura de Dios ceñida, sabiendo que la resistencia a las mentiras del diablo le obliga a huir. Paralelamente a esta batalla externa, en esta fase intermedia, se inicia un profundo proceso de limpieza interior. A medida que la palabra de Dios es declarada día tras día, su poder como un agente purificador comienza a operar en niveles más profundos del alma. Viejas mentalidades de víctima, temores ocultos que han servido como puertas de entrada para la enfermedad o incluso raíces de amargura no perdonada, son expuestas por la luz de la verdad y desarraigadas. Es un tiempo de santificación en el que el creyente es lavado por el agua de la palabra, preparando el cuerpo como un vaso santo y limpio, listo para contener y manifestar plenamente la gloria de la sanidad divina. El séptimo día introduce una nueva dimensión en la jornada, el sello de la perfección divina y la entrada en el reposo de Dios. En la narrativa bíblica, el número 7 significa plenitud, finalización y el descanso de Dios tras completar su obra creadora. En este punto del proceso, la lucha cesa. La mente del creyente deja de esforzarse por creer
y entra en un estado de confianza absoluta, el reposo del que habla el libro de Hebreos. La sanidad ya no se percibe como un objetivo a alcanzar, sino como una realidad espiritual consumada en la que se ha entrado. En el tribunal del cielo, el caso ha sido juzgado, la sentencia ha sido dictada y el sello del juez ha sido estampado sobre el decreto de vida. Este sello espiritual tiene implicaciones prácticas profundas. Marca la transición de una mentalidad de súplica a una de posesión. El lenguaje interior y exterior del creyente cambia irreversiblemente. Las oraciones ya no son «Señor, sáname», sino «Padre, gracias porque por tus llagas he sido sanado». Las acciones comienzan a alinearse con esta verdad consumada. Se empiezan a hacer planes para el futuro que el diagnóstico intentó robar. Es la materialización de Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, vivida de una manera tan real que la realidad física no tiene más remedio que empezar a conformarse a ella. Los días octavo, noveno y décimo constituyen la fase de la aceleración y la expectativa creciente. Con la victoria asegurada en el espíritu y el alma en reposo, el impulso espiritual construido durante la semana anterior comienza a manifestarse de formas más tangibles. La atmósfera alrededor del creyente se carga con la presencia de la gloria de Dios. Pueden aparecer las primeras señales físicas, las gotas de la lluvia que anuncian el diluvio del milagro. Un dolor que disminuye notablemente. Un informe médico intermedio que muestra una mejoría inexplicable, una oleada de energía y vitalidad que no se había sentido en mucho tiempo. Son las primicias de la cosecha de la sanidad, que confirman que la manifestación total es inminente. Durante esta etapa final de preparación, la capacidad espiritual del creyente para recibir se expande. La fe, ahora robusta y probada, se vuelve audaz. Las declaraciones se hacen con una autoridad aún mayor, no solo para la propia sanidad, sino contra el espíritu de enfermedad en general. El enfoque se desplaza sutilmente de la necesidad personal a la gloria de Dios. El milagro ya no es solo para el alivio propio, sino para que se convierta en un testimonio estruendoso de la fidelidad y el poder del juez justo. Un faro de esperanza para otros que se enfrentan a sentencias terrenales similares. Finalmente, el 11º día marca el clímax profético, el punto de transición culminante, donde se produce la manifestación de la gloria. Habiendo atravesado el desorden de la enfermedad y habiendo impuesto progresivamente el orden del cielo, se llega al momento en que la transición se completa. Es la hora 11ª, donde la intervención soberana de Dios irrumpe en la escena de una manera innegable. La sanidad, que fue concebida en la eternidad, anclada en el espíritu y sellada en el alma, ahora se manifiesta plenamente en el cuerpo físico. Lo invisible se hace visible. El decreto del cielo se ejecuta con poder irrefutable en la tierra, y el cuerpo se alinea por completo con la perfección con la que fue creado originalmente. Esta progresión de 11 días revela el corazón de un Dios que no solo desea otorgar un milagro, sino forjar un vencedor. No es una fórmula mágica, sino un patrón divino de transformación integral. A través de este viaje, no solo se sana el cuerpo, sino que se renueva la mente, se fortalece el espíritu y se profundiza la intimidad con el Padre. Cada etapa es esencial, enseñando al creyente a guerrear, a reposar y a reinar desde su posición en Cristo, transformando a una víctima de las circunstancias en un ejecutor de la voluntad divina. La sanidad final no es solo la restauración de la salud, sino la graduación a un nuevo nivel de fe y autoridad en el reino de Dios. Las verdades del tribunal celestial no son meros conceptos teológicos abstractos, son principios funcionales y demostrables que han sido validados a lo largo de la historia por una nube de testigos. Estos hombres y mujeres, tanto en las páginas de la Escritura como en la vida contemporánea, se enfrentaron a veredictos terrenales de finalidad y, en lugar de aceptarlos, eligieron apelar a una autoridad superior. Sus vidas son la prueba fehaciente, los precedentes legales en el registro del cielo que confirman que cuando un hijo de Dios presenta su caso con fe, basándose en la sangre de Cristo y la palabra escrita, el juez justo siempre falla a favor de la vida.
El testimonio no es solo un relato inspirador, es una evidencia espiritual que fortalece la fe de otros y les proporciona una hoja de ruta para su propia victoria. Consideremos el caso paradigmático de la mujer con el flujo de sangre, registrado en el Evangelio de Marcos. Durante 12 largos años, vivió bajo una sentencia terrenal implacable. Su diagnóstico no era solo médico, sino también social y religioso, condenándola al aislamiento y a la impureza ceremonial. Gastó todos sus recursos en los médicos de la tierra solo para empeorar. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, una nueva jurisdicción se abrió ante ella. Su fe no fue pasiva. Fue un acto legal y deliberado. No se acercó a suplicar, sino a ejecutar una acción basada en una convicción. Si tan solo tocare su manto, seré salva. El viaje de esta mujer a través de la multitud fue su propio proceso profético condensado, una guerra para llegar al punto de manifestación. Cada persona que la empujaba, cada obstáculo en su camino, representaba el desorden y la oposición que intentaban impedirle ejecutar su fe. Pero ella perseveró, desestimando la evidencia de su debilidad y el caos a su alrededor. El momento en que sus dedos tocaron el borde del manto de Jesús fue el instante en que golpeó el mazo del juez en su propio caso. La virtud que salió de él no fue una respuesta a una petición verbal, sino la ejecución automática de una sentencia celestial activada por su fe inquebrantable. Ella tomó su sanidad por la fuerza de su convicción legal. Otro precedente bíblico de inmenso poder es el del rey Ezequías, relatado en el segundo libro de los Reyes. A diferencia de un diagnóstico médico, Ezequías recibió una sentencia de muerte directamente de la boca de un profeta de Dios, Isaías. No había un veredicto terrenal más definitivo que este. Sin embargo, la reacción de Ezequías no fue la resignación. No aceptó la palabra del profeta como la palabra final de Dios. En cambio, volvió su rostro a la pared, entró en su propia sesión privada del Tribunal Celestial y comenzó a litigar su caso directamente ante el juez supremo. El argumento de Ezequías no fue una súplica lastimera, sino una apelación legal basada en los términos del pacto. Le recordó a Dios su fidelidad, su integridad y su obediencia. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. No estaba intentando ganar su salvación por obras, sino que, como un abogado experto, estaba presentando la evidencia de que había cumplido su parte del pacto, y ahora apelaba a la fidelidad del juez para que cumpliera la suya. Estaba invocando la justicia de Dios, no solo su misericordia. La respuesta divina fue asombrosa y establece un principio eterno. Dios no solo escuchó, sino que revocó la sentencia anterior. Envió al mismo profeta Isaías de vuelta para entregar el nuevo decreto celestial. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y añadió a sus días 15 años. Este evento demuestra de manera irrefutable que ninguna sentencia pronunciada en la tierra, ni siquiera a través de un canal profético, es irrevocable si un creyente apela con fe al Tribunal Supremo del Cielo. La Corte Celestial tiene la autoridad para anular, enmendar y reescribir cualquier veredicto. Estos principios no quedaron confinados en la antigüedad. Operan con la misma potencia hoy en día. Pensemos en el testimonio de un ingeniero de Sevilla, llamémosle Marcos, a quien se le diagnosticó una enfermedad autoinmune que atacaba sus articulaciones con un pronóstico de dolor crónico y deformidad progresiva. El veredicto de los reumatólogos fue una vida de medicación con graves efectos secundarios y una discapacidad creciente. Marcos, sin embargo, se negó a permitir que ese informe se convirtiera en la narrativa de su futuro y se embarcó en la jornada de 11 días. Los primeros días fueron una lucha intensa en su mente, mientras el dolor físico parecía gritar más fuerte que las promesas de Dios. Pero en la mañana del tercer día, mientras declaraba la oración, una paz profunda y una certeza inexplicable reemplazaron la ansiedad. Era la resurrección de la esperanza. Al llegar al séptimo día, entró en el reposo. Dejó de luchar y comenzó a agradecer a Dios por una sanidad que aún no sentía plenamente. Empezó a moverse y a planificar su vida como si el dolor ya no fuera un factor,
un acto de fe que confundía a su familia, pero que honraba el veredicto del cielo. La manifestación no fue un rayo repentino, sino una aurora progresiva. Alrededor del 9º día, notó que podía cerrar el puño por la mañana sin la rigidez habitual. En el 11º día, durante su tiempo de oración, sintió un calor recorrer sus articulaciones y el dolor crónico se desvaneció a un nivel que no había experimentado en años. En los meses siguientes, los marcadores de inflamación en su sangre se normalizaron de una manera que sus médicos no podían explicar. El diagnóstico sigue en su historial médico, pero la sentencia de dolor y discapacidad ha sido completamente anulada y reemplazada por un decreto de salud y vitalidad. O consideremos la historia de Elena, una maestra de Galicia, que recibió un diagnóstico de un tumor cerebral inoperable. La sentencia de los neurocirujanos fue clara: cuidados paliativos y un tiempo de vida limitado. El miedo intentó paralizarla, pero ella eligió entrar en el tribunal del cielo como su única esperanza. Cada día, durante 11 días, se presentaba ante el juez justo, no para rogar, sino para presentar la evidencia de la sangre de Cristo y los estatutos de la palabra de Dios que declaraban su sanidad. Su punto de inflexión llegó en el 7º día. Mientras oraba, tuvo una visión interna de una mano gigante arrancando una sombra oscura de su cabeza. En ese momento, el terror que la había atormentado se disolvió por completo. Entró en el reposo de Dios, sabiendo en su espíritu que la obra estaba terminada, independientemente de lo que dijeran las futuras resonancias magnéticas. Comenzó a hablar de su futuro, a planificar el próximo curso escolar, viviendo no según el informe del hospital, sino según el informe del cielo. El clímax de su jornada, su hora 11ª, llegó en la revisión médica previa al inicio de la radioterapia. Los médicos observaban las nuevas imágenes con incredulidad, comparándolas con las anteriores. El tumor, que había sido una masa definida y amenazante, se había reducido a un tejido cicatricial insignificante. No había explicación médica para tal regresión espontánea. Elena sabía que no era espontáneo. Era la ejecución de una sentencia divina que ella había litigado y ganado en el tribunal del cielo. Su vida se convirtió en un testimonio andante del poder de un Dios que es el juez supremo y cuya palabra es, y siempre será, la palabra final. La finalización del ciclo profético de 11 días no representa simplemente un punto final en un calendario de oración, sino la inauguración de una nueva era en la vida del creyente. Es el momento solemne en que la transición del desorden al orden divino se consuma de manera definitiva, y el gobierno del cielo se establece con una autoridad inquebrantable sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. La batalla temporal, librada con la tenacidad de la fe, cede su lugar a un estado permanente de victoria, una realidad donde la salud no es un evento esporádico, sino la atmósfera natural en la que se respira y se vive. El fragor de la guerra se disipa, reemplazado por la quietud majestuosa de un reino que ha sido plenamente restaurado bajo el señorío de su rey legítimo. Con la conclusión de este proceso, una nueva constitución espiritual es promulgada sobre la existencia del individuo. Las leyes del reino de Dios, que antes eran afirmadas por fe en medio de la contradicción, se convierten ahora en el sistema operativo predeterminado de cada fibra del ser. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ya no solo actúa como un agente de liberación puntual de la ley del pecado y de la muerte, sino que se instaura como el principio rector que gobierna activamente cada célula, cada tejido y cada órgano. Se establece una nueva normalidad biológica, una que no responde a la genética heredada ni a las estadísticas médicas, sino que se alinea perfectamente con el diseño original concebido en la mente de Dios. Alrededor del creyente se forja un escudo de protección divina perpetua, una consecuencia directa del veredicto favorable obtenido en el Tribunal Supremo. Esta no es una tregua temporal con la enfermedad, sino la declaración de una inmunidad espiritual integral y duradera. Habiendo litigado y ganado su caso en la corte de mayor jurisdicción del universo, el individuo ahora porta la autoridad de esa sentencia a donde quiera que vaya. Cualquier asalto futuro del enemigo, ya sea a través de la dolencia física, la opresión mental o la circunstancia adversa,
choca contra una barrera legal preestablecida, un edicto celestial inamovible que declara ese territorio como propiedad exclusiva y protegida del Dios Altísimo. La sanidad manifestada se transforma de un milagro privado en un testimonio público y perpetuo, una piedra viva que se añade al edificio de la gloria de Dios en la tierra. El cuerpo, antes un campo de batalla, se convierte ahora en un monumento andante a la fidelidad y al poder del juez justo. Cada día de salud y vitalidad es una proclamación silenciosa pero estruendosa, tanto para el individuo como para las huestes espirituales, de que la palabra del cielo siempre tendrá la última palabra sobre los hechos de la tierra. La propia presencia del creyente comienza a irradiar la realidad de esta victoria, liberando una atmósfera de fe y esperanza que desafía las sentencias del mundo. La paz que se cultivó con esmero durante la jornada de 11 días madura hasta convertirse en un dominio inquebrantable. Ya no es meramente la paz que calma la tormenta interior, sino la autoridad que ordena a las tormentas externas que cesen. El creyente transita de una postura defensiva, en la que debe guardar su corazón del miedo, a una postura ofensiva, en la que gobierna desde un lugar de profundo y establecido reposo en la obra consumada de Cristo. Esta paz se convierte en un arma poderosa, una fuerza soberana que silencia la ansiedad, disipa la confusión e impone el orden del reino en medio del caos ambiental. La justicia recibida en el tribunal no es un evento aislado, sino el inicio de un flujo continuo que emana del trono de la gracia. Habiendo aprendido y aplicado los protocolos de la corte celestial, el creyente ahora vive en un estado de constante ventaja legal. Comprende cómo identificar y silenciar al acusador, cómo presentar la evidencia irrefutable de la sangre de Cristo y cómo ejecutar los decretos de la palabra escrita. La vida deja de ser una sucesión de eventos fortuitos y se convierte en una existencia divinamente administrada, donde la justicia, la rectitud y el favor de Dios no son excepciones, sino la norma establecida. Se desbloquea un nuevo nivel de abundancia que trasciende la mera salud física. Los mismos principios legales y espirituales que anularon un diagnóstico médico se revelan como llaves maestras capaces de revertir toda situación de escasez. El proceso ha entrenado al creyente para ver cualquier problema, ya sea financiero, relacional o ministerial, no como una realidad inmutable, sino como una ocupación ilegal de un territorio que le pertenece por derecho de herencia. Cada área de carencia se convierte en un nuevo caso a presentar ante el juez justo, con la expectativa confiada de recibir un veredicto de restitución y sobreabundancia. La identidad espiritual del creyente experimenta una mejora fundamental y permanente. Ya no se percibe a sí mismo como un paciente que busca una cura, sino como un embajador del reino que hace cumplir un decreto. Pasa de ser un receptor pasivo de un milagro a un distribuidor activo de lo milagroso. Sus palabras adquieren un nuevo peso de autoridad, capaces de transformar atmósferas, de impartir vida y de traer el orden del cielo a las situaciones caóticas de quienes le rodean. Se convierte en una extensión del tribunal celestial en la tierra, un agente de la justicia divina. La culminación del ciclo establece un nuevo legado que trasciende al individuo. La victoria ganada no es solo para el presente, sino que proyecta su poder hacia el futuro, rompiendo cadenas generacionales de enfermedad, temor y pasividad. La fe y la autoridad que fueron forjadas en el fuego de esta prueba se convierten en una herencia espiritual que se transmite a los descendientes. Se establece un precedente en el linaje familiar, creando una estirpe de vencedores que conocen su posición en Cristo y saben cómo operar con audacia en los tribunales del cielo. En última instancia, el clímax de esta jornada profética es la restauración plena del propósito original de Dios. Es la experiencia tangible de una vida edénica en un mundo caído donde el creyente camina en salud divina, paz soberana y una comunión íntima e ininterrumpida con el Padre. El caso está cerrado, la victoria está sellada y la gloria de Dios se manifiesta no como una visita esporádica, sino como una residencia permanente en el templo de un cuerpo restaurado, una mente renovada y un espíritu triunfante. La palabra final no es enfermedad ni muerte, sino vida en su máxima expresión,
decretada y sostenida por el Rey de Reyes. Te encuentras ahora en el umbral de una decisión que tiene el poder de redefinir no solo tu presente, sino la totalidad de tu futuro. Lo que se ha desvelado ante ti no es simplemente una estrategia de oración o una colección de promesas inspiradoras. Es una invitación a cruzar desde el reino de los hechos, visibles al dominio de la verdad eterna. Has recibido las llaves del Tribunal Celestial, el protocolo para presentar tu apelación y la certeza legal del veredicto que te espera. Este conocimiento te ha sido confiado no para ser un mero consuelo intelectual, sino para convertirse en el catalizador de la transformación más profunda de tu vida. La puerta ha sido abierta, pero eres tú quien debe dar el paso de fe para atravesarla. La jornada que tienes por delante exige más que un asentimiento pasivo, demanda un compromiso incondicional. No puedes emprender este viaje con un pie en la barca de la fe y el otro en la orilla de la duda. Debes decidir hoy a qué informe creerás: al susurro fluctuante de los síntomas y las estadísticas, o al decreto inmutable grabado en la eternidad por la sangre del Cordero. Este es el momento de quemar los puentes que te conectan con la resignación y la desesperanza, de silenciar toda voz que no se alinee con la palabra de tu Redentor. Tu compromiso total no es para convencer a Dios, sino para posicionarte a ti mismo, para alinear cada fibra de tu ser con la victoria que Él ya ha asegurado para ti. Recuerda siempre que no te acercas a un tirano impredecible, sino a un juez justo, que es también tu Padre amoroso. Él no preside su corte para encontrar una razón para condenarte, sino que busca ansiosamente la base legal para liberarte, una base que Él mismo proveyó en el sacrificio de su Hijo. Este proceso de 11 días no es una prueba para medir tu valía, sino un camino divinamente diseñado para que te apropies de la herencia que ya es tuya. Cada oración declarada, cada momento de fe perseverante, es tu amén resonando en los cielos, tu acuerdo con la sentencia de vida que Él ya ha pronunciado sobre ti. Por lo tanto, te instamos a que no trates este llamado a la ligera. No lo archives como una opción entre muchas, sino que lo abraces como tu única y definitiva estrategia de victoria. Consagra estos próximos 11 días como un tiempo sagrado, apartado de las distracciones y las dudas del mundo. Sumérgete por completo en esta realidad celestial. Permite que la oración de apelación se convierta en el latido de tu corazón y la palabra de Dios en el aire que respiras. Tu entrega no mueve a Dios, pero sí desmantela las fortalezas de incredulidad en tu propia mente, despejando el canal para que su poder fluya sin obstáculos. Visualiza por un momento el final de esta jornada. Mírate a ti mismo no como alguien que espera un milagro, sino como alguien que lo habita. Contempla un cuerpo que se mueve sin dolor, una mente que opera desde la paz y no desde el miedo, y un espíritu que irradia la autoridad de Cristo. Esta no es una fantasía. Es la realidad que te espera al otro lado de tu obediencia y tu fe. Estás contendiendo no solo por la restauración de tu salud, sino por la manifestación de tu propósito divino, para convertirte en un testimonio viviente que grita al mundo que nuestro Dios es fiel, que su palabra es verdadera y que su poder es absoluto. Ahora es el momento de actuar. Deja a un lado toda vacilación. Toma la oración que se te ha dado. Entra en tu lugar secreto y preséntate con santa audacia ante el trono de la gracia. El juez justo te espera. Tu abogado celestial está a tu lado y la evidencia de la sangre clama a tu favor. No hay causa para el temor, solo para una fe expectante. El martillo de la justicia divina está listo para caer, para cerrar tu caso y para ejecutar en la tierra lo que ya ha sido decretado en el cielo. Comienza tu jornada hoy, no con la esperanza de un posible resultado, sino con la certeza inquebrantable de una victoria ya ganada.